Bien, chicos, el día de hoy en Ciencia y Tecnología vamos a hablar sobre las cadenas tróficas. Otro nombre con el cual se le conoce también es la cadena alimentaria, ¿no? La cadena alimenticia de los animales. Ahora, cadenas tróficas, ¿por qué la llamamos así? ¿No? Es una especie de nivel, es una especie de cadena, de niveles que se van consumiendo un animal, una especie, un ser vivo a otro, ¿no? Empezando, como ustedes están viendo acá, como en un ejemplo, es una cadena trófica lo que estamos viendo, ¿no? Empezamos por los productores, ¿no? Que son las plantas, consumidores, y en consumidores tenemos tres tipos de consumidores. Acá solo estamos viendo, ¿no? Acá estamos viendo, un momentito, voy a poner esto por aquí. Aquí estamos viendo los tres consumidores, ¿no? Primario, secundario y terciario. Vamos a hablar cada uno de ellos, vamos a hablar de cada uno de ellos para poder entender un poco más de qué trata la cadena trófica, o también, como les digo, otro nombre con el cual se le conoce la cadena alimentaria. Vamos a ver. ¿Por qué se llama cadena alimentaria o nivel trófico? ¿No? Se llama así a cada uno de los organismos de un ecosistema. Cada uno de estos ejemplos que ustedes están viendo con imágenes, cada uno de ellos son parte de un organismo, son parte del ecosistema, ¿no? Son parte del nivel que ocupa un lugar en la cadena trófica. Cada uno de ellos ocupa el lugar en la cadena trófica para poder hacer, ¿no? Una base desde los productores, que son las plantas, hasta llegar al consumidor terciario, ¿no? El consumidor más feroz, el depredador de la cadena alimentaria. Vamos a ver acá, vamos a hablar de los productores, ¿no? La cadena alimentaria o nivel trófico, ¿no? Inicia en la base con los productores. ¿Quiénes son los productores? Chicos, los productores son todas las plantas, ¿sí? Para poder simplificar esto, son todas las plantas. Acá dice, ¿los productores son qué? Son los autótrofos. Más adelante vamos a ver qué significa la palabra autótrofos. Para no marearnos más, chicos, los productores, ¿sí? Los productores son todas las plantas. Todos los productores son todas las plantas, ¿no? Y estas plantas, en un nombre científico, se les dice seres autótrofos. Más adelante lo vamos a explicar por qué. Acá lo importante es que ustedes sepan que las plantas están en la base de la cadena alimentaria, ¿no? De la cadena trófica, ¿no? Ellos son capaces de ¿qué? Son capaces de producir materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Ellos son capaces de producir su alimento. ¿Se acuerdan el proceso de la fotosíntesis? ¿Sí? ¿No? El proceso el proceso alimentario de las plantas, ¿no? La fotosíntesis es el proceso alimenticio de todas las plantas. Por medio de la fotosíntesis, las plantas se alimentan, ¿verdad? Así crecen, se reproducen, ¿no? Entonces, los productores, nuevamente repito, los productores son todas las plantas, ¿sí? Todas las plantas, ¿sí? Ahora, vamos a limpiar la pantalla y nos vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel son los consumidores. Y dentro de los consumidores vamos a encontrar tres consumidores, ¿no? Ahora, los consumidores dicen son seres heterótrofos. Otra palabrita nueva, ¿no? A ver, ¿no? Los consumidores son heterótrofos. ¿Qué quiere decir eso? Que son los que fabrican, perdón, son los que fabrican materia orgánica, o sea, su alimento, fabrican su alimento, ¿no? Que obtienen otros seres vivos. Entonces, ellos se alimentan de otros, ¿de acuerdo? Los consumidores se alimentan de otros. Vamos a ver acá, tenemos a los consumidores primarios. Los consumidores primarios los consumidores primarios
Un pájaro. Vamos a colocar esto acá. Los consumidores primarios, chicos, son los que se alimentan únicamente de vegetales. ¿Qué pasó con mi lápiz? Acá está. Consumidores primarios. Los consumidores primarios son los que se alimentan únicamente ¿de qué? De vegetales, ¿no? En pocas palabras, los consumidores primarios se alimentan de los productores, de todas las plantas. Entonces, los consumidores primarios se alimentan de las plantas, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, aves, insectos, pequeños mamíferos también pueden entrar dentro de los consumidores primarios, ¿no? Ellos obtienen su alimento ¿de qué? De otros seres vivos, como cuáles, como las plantas. Acá tenemos de ejemplo una mariposa. ¿Una mariposa de qué se alimenta mayormente? Del mismo polen de las plantas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el consumidor primario, que cumple lo que dice, ¿no? Se alimenta de vegetales, ¿no? Como aves, insectos y pequeños mamíferos. Tenemos también a los consumidores secundarios. Los consumidores secundarios, dice, a ver, los consumidores secundarios son aquellos depredadores, ¿qué pasa con el lápiz? Son aquellos depredadores que se alimentan de la carne de animales pequeños, como los insectos y aves menores. Por ejemplo, esta ave, ¿no? ¿Cuál es el alimento de esta ave? ¿Qué comen las aves? Los gusanos. Gusanos, ¿qué más? ¿Esta ave se podrá comer esta mariposa? No. Sí. Sí, sí puede comérsela. Las aves mayormente se alimentan ¿de qué? De insectos, ¿no? Claro, no está dentro de la dieta comer todos los días mariposas porque ellos consumen más que todos lombrices, pero sí podría comerse esta mariposa, ¿no? Entonces los consumidores secundarios, ¿no? Consumen a los consumidores primarios, ¿no? Vamos a ver acá. A ver, levántenme la mano para saber quién quiere hablar. A ver, Kevin. Otro día con mis amigos encontramos una palomita, ¿Ya? así madrina, la curamos y la íbamos a soltar. Cuando la soltamos, un gavilán aparece y se la lleva. No lo hubieran soltado. Claro, porque ¿Cómo suele se suceder, dice? es parte de su alimento. Y un día Vamos a respetar el orden. Ya habló Kevin. Alexander me está esperando con su manito arriba. Dime, Alexander. O sea, lo más grande come lo más chiquito. Claro, vamos viendo que en la cadena trófica, ¿no? Se va a ver desde el consumidor más pequeño y va a venir un ser vivo un poco más grande a consumirlo, ¿no? Los consumidores primarios puede venir de repente... Con el ser humano, que va a extinguir todas las razas. Bueno, el ser humano no es capaz de comerse insectos ni aves, entonces no está dentro de la cadena trófica, ¿no? Entonces, chicos. Gabriel, tú, dime, hijo. Yo un día encontré en un árbol con mi hermana, encontramos un nido de ave con huevos. Ah, ya, ok. Al intentar bajarlo, rompimos un huevo, el otro lo queríamos tirar, pero también se cayó. Ay, bueno. Cosas que pasan. Su mamá debería estar triste. Bueno, hay algunos nidos que suelen dejarlos, ¿no? Por la madre. Bien, vamos a continuar. Sí. Porque hay unas madres que, ¿cómo se llaman? Que dejan sus huevos en otros nidos. A veces lo pueden dejar incluso por temor, de repente, o de repente también se fue a buscar alimento, quién sabe. Bien, vamos a hablar ahora sobre los consumidores terciarios, son los carnívoros mayores. Acá tenemos un carnívoro mayor. No se encuentra en lo más alto, eso no es una anaconda. Es una serpiente, ¿no? Se encuentra en lo más alto de la cadena alimentaria. Ellos comen a los consumidores primarios y secundarios, ¿no? Vamos a ver que en los consumidores se divide en tres.
A ver, ese micro, por favor. ¿De quién es? Gracias. Vamos a ver que acá los consumidores se divide en 3 grupos, primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Y estos 3 son consumidores que consumen a otros seres vivos, ¿no? Caso distinto, a ver un momentito, caso distinto a los productores. Los productores no son capaces de comerse a nadie, ¿no? Los productores están conformados por todas las plantas que pueda existir, ¿no? Todos los vegetales. Como por ejemplo, a ver, una zanahoria, ¿podrá estar dentro de la base de los productores? ¿Sí? Sí, claro que sí, puede estar, ¿no? Porque es una planta, es el fruto de una planta. Entonces, Quiero decir algo, mister, quiero decir algo. dime, Kevin. Hay algunas plantas que sí dependen de otros animalitos, como insectos así, las plantas carnívoras. Pero ellos, claro, no había puesto a pensar en eso, ¿ah? Las plantas carnívoras son esas boquitas chiquitas, ¿verdad? Que captan los moscos. Bueno, Sí. entonces sería un productor que a la misma vez podría ser un consumidor primario. Puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque consume, ¿no? Consume otro ser vivo. Puede ser, ¿no? Vamos a hablar, yo les estoy dando un ejemplo de una zanahoria. ¿Una zanahoria puede estar dentro del ejemplo de productores? Sí. Sí, sí puede estar dentro de los productores. Kevin, tu micro, mi amor. Kevin, tu micro, mi amor, por favor. Mi hermanito está cantando. Entonces, chicos, vamos a ver que acá dentro de los productores vamos a encontrar, podemos también tomar de ejemplo, ¿no? Una zanahoria. ¿Y quién consume la zanahoria? ¿Qué animal consume zanahorias? El conejito. Ok, muy bien, un conejo. Entonces un conejo podría estar dentro de los consumidores primarios. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que dentro de los consumidores primarios están los que se alimentan de qué? De vegetales, ¿no? Los Y un productores. conejo puede ser un mamífero pequeño, ¿verdad? Entonces un conejo podría estar dentro de los consumidores primarios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué animal que se encuentre en los consumidores secundarios puede alimentarse de un conejo? A ver, ¿qué animal se Águila, encuentra? el águila. El águila, el Un gavilán. águila, muy bien. Un águila. Entonces, un águila o un halcón también, ¿no? ¿Puede estar dentro de los consumidores secundarios? Sí. Pero entonces, ¿quién se consume al águila? ¿Quién consume al águila para que entre dentro de los consumidores terciarios? ¿El cuervo? No, el cuervo es mucho más pequeño que el águila, El humano no, porque solo lo mata, no lo come. ¿no? Porque el águila que tú me estás mencionando, o el halcón, sí puede estar, ¿no? En el Porque es un segundo, ave. en el nivel secundario es el gavilán. Y aquí También, en el gavilán es el águila. Sí, hay que cambiar. ¿sí? Lo cambiamos. Entonces, pones un gavilán en los consumidores secundarios y en el consumidor terciario pones ¿a quién? Al águila. Al águila, que son parecidos, ¿ah? Tienen tamaño parecido. Bien, chicos, ahora ustedes me van a hacer una cadena trófica en grupo. No, uno es más pequeño que el otro. Uno es como una palomita y otro es como el sí, pero una palomita. Ajá. Entonces sí podría entrar dentro de los consumidores terciarios. Recuerden, los consumidores terciarios son carnívoros mayores. Ujú. ¿De acuerdo? Ahora. Ya. Entonces, chicos, ustedes... Ay, verdad, falta una más.
se me estaba pasando. Estamos con los consumidores, ¿verdad? Primarios, secundarios y terciarios. Esta es la cadena. Ahora viene el buitre y... No, el buitre entraría dentro de los consumidores terciarios. Quien continúa en nuestra cadena, ¿no? Son los descomponedores. Los descomponedores son los seres vivos que obtienen materia, ¿no? De restos de seres vivos. Por ejemplo, una serpiente, cuando muere, quedan los restos descomponiéndose día a día. ¿Y quiénes los descomponen? Las bacterias y hongos que empiezan a surgir en su cuerpo, y esas bacterias y hongos van comiéndose, ¿no?, al cuerpo de la serpiente. De esa manera, los descomponedores también podrían entrar en la cadena trófica, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han visto de repente un ratón muerto? Sí, ya vi. Un ratón muerto. En el cual, un momentito. ¿Alguna vez ustedes han visto un ratón muerto y se las han estado comiendo algunos bichos? Tipo No, eso sí que no. gusanitos. Eso no. Por ejemplo, yo una vez yo pude presenciar eso. En la casa de mi abuela estaban moviendo los muebles y resulta que un ratón había muerto detrás del ropero. Y cuando vimos el ratón, estaba solamente sus huesitos. ¿Qué había pasado? Se lo estaban comiendo unos gusanos, que eran las bacterias, ¿no? Una especie de gusanitos, que eran bacterias. Yo tengo algo que decir, Miss. A ver, dime. Un día, en la Día de las Madres, mi gato cazó un ratón Ya. y formó un corazón y el corazón se lo mostró a mi perrita Miss. ¿El gato hizo un corazón? Sí, con los intestinos del ratón, con su cuerpo hizo un corazón, Miss. Nah, no te creo. Hizo así, Miss. Kevin, ¿algo para decir? Y se lo comieron bichos, Miss. Se lo comieron hormigas. Claro. Se llevaron un trozo de su cuerpo. Así. Miss, ya he visto. Yo he visto uno y luego más adelante casi piso otro. ¿Cómo, No lo cómo? vi descomponiéndose. Mira, yo vi casi 10 en el mismo día. Uno ya lo había pasado, uno oficial y casi piso otro ratón. No, se estaba descomponiendo, como que algo les había aplastado ya. Ay, bueno. Esos son los descomponedores, ¿no? Las bacterias y los hongos, chicos. Entonces, las cadenas tróficas son una especie de cadenas alimentarias, ¿no? Las cadenas tróficas son las cadenas alimentarias que vamos a poder ver en el ecosistema, ¿no? Por ahí me decían, Miss, ¿el hombre puede entrar en consumidor terciario? No, porque estamos viendo cadenas tróficas que tiene que ver con el ecosistema. El hombre no ingresa en la cadena trófica. ¿Por qué? Porque él no consume ninguno de estos animales, ¿no? Ahora. Las vacas sí. Una vaca, ok. Miss, ¿Sí? Miss, yo puedo copiar. Ah, un momentito, mi amor. Entonces, para cerrar el tema, las cadenas tróficas como... A ver, apágueme el micro, por favor, gracias. Listo, en las cadenas tróficas vamos a encontrar primero a quién, a los productores, ¿no? Los que producen su alimento. Productores, producen su alimento. Como las plantas, ellas producen su alimento, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de la fotosíntesis. Luego tenemos un consumidor primario. Avanzando en la cadena trófica tenemos un consumidor primario que se encarga de alimentarse ¿de qué? De los productores. Se alimenta de los productores, ¿no? Y una serpiente podría también estar dentro de los consumidores secundarios, porque esta serpiente fácilmente se puede alimentar de este conejo, ¿no? Ahora, ¿pero quién se alimenta de esta serpiente? Acá tenemos al máximo depredador, ¿no? Un águila que se alimenta ¿de qué? De la serpiente, del consumidor secundario. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, Miss. Ok. Bien, chicos, hasta aquí el tema de las cadenas tróficas.